Cuando la gente piensa en desastres, imagina algo ruidoso. Terremotos inesperados que destrozan caminos en segundos. Explosiones de gas que derrumban edificios. Erupciones volcánicas que cubren ciudades enteras de ceniza. Pero a veces, el verdadero peligro se acerca sin hacer ruido. Partes de Arizona se están hundiendo, perdiendo elevación lentamente año tras año. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y cuánto daño puede causar algo así realmente? Arizona no está sobre roca sólida. Está sobre un pastel geológico de capas de arena, arcilla y grava. Imagina que el suelo bajo tus pies es como una esponja de cocina gigante y mojada. Cuando una esponja está llena de agua, es esponjosa y mantiene su forma. Esa agua no solo está en la tierra, es lo que sostiene todo. Aquí es donde las cosas salen mal. La gente bombea esa agua para usarla, pero si la sacan más rápido de lo que la naturaleza puede reponerla, los huecos empiezan a cerrarse. Los granos se comprimen por el peso de todo lo que hay encima. Y cuando eso pasa, el suelo empieza a perder la batalla. Sin el agua para mantenerlos separados, las capas de tierra colapsan bajo el peso del mundo, casi literalmente. Pero una vez que eso pasa, ya no es como una esponja. Es como una lata de refresco aplastada. No puedes soplarle aire a una lata de refresco aplastada y arreglarla. La estructura está arruinada. Una vez que esas capas subterráneas se aplastan, quedan aplastadas para siempre. Aunque llueva 40 días con sus 40 noches, el suelo ya no puede retener el agua. A esto se le llama subsidencia del terreno. No importa si el agua se bombea o si el agua de lluvia se escurre demasiado rápido. Si la presión subterránea baja por suficiente tiempo, la tierra empieza a hundirse. Y no es algo que pase solo una vez. Cada año que se bombea más agua, la tierra se hunde un poco más. Con el tiempo, estos cambios pueden transformar pueblos y regiones enteras. Entonces, ¿cómo notan los científicos algo tan sutil? Desde el suelo, la subsidencia es difícil de detectar. La superficie no baja de golpe en un solo lugar obvio. Los edificios no se inclinan de repente. No vas a despertar un día y ver que la casa de tu vecino está unos centímetros más abajo que la tuya. La mayor parte del tiempo, todo se ve normal. Así que para ver lo que realmente pasa, los científicos tienen que mirar desde arriba, desde muy arriba, desde el espacio. Los científicos usan satélites INSAR, escáneres súper precisos en órbita que pueden detectar cambios en el suelo más delgados que una moneda, a cientos de kilómetros de distancia. Con este método, los científicos rastrearon partes de Arizona durante varios años. Lo que encontraron fue alarmante. Grandes áreas no solo se estaban hundiendo un poco, algunos lugares bajaban varios centímetros cada año. En ciertas regiones, el hundimiento total sumó más de 1 metro en muy poco tiempo. Y esto no se limitaba a un solo punto. Cuencas enteras se movían hacia abajo, como un elevador en cámara lenta descendiendo. Lo que hacía esto aún más preocupante es que el hundimiento no se detuvo en los años más lluviosos. Incluso cuando las lluvias aumentaron y los niveles de agua subieron un poco, la tierra siguió hundiéndose. En algunos lugares el proceso se aceleró. Eso les dijo algo importante a los científicos. El suelo no solo estaba reaccionando al clima a corto plazo, estaba respondiendo a años de presión acumulada bajo tierra. Incluso desde el espacio, el patrón era imposible de ignorar. Regiones enteras brillando en los mapas satelitales, mostrando un descenso constante año tras año. Lo que parecía estable desde la calle resultó estar desplazándose silenciosamente a lo largo de kilómetros. Y una vez que los científicos pudieron verlo con claridad, surgió una pregunta más grande. ¿Y ahora qué? La superficie solo aguanta hasta cierto punto antes de romperse. La Tierra no se hunde de manera uniforme. Un punto baja rápido, otro apenas se mueve. Eso jala la superficie en direcciones opuestas. La superficie intenta estirarse, pero al final se rompe. Y no hablamos de grietas en la banqueta. La Tierra literalmente se abre, creando heridas irregulares llamadas fisuras, lo suficientemente anchas para partir caminos y dañar carreteras. A la infraestructura esto le cae fatal. Los caminos se doblan, se tuercen y se pandean. Las tuberías y cables enterrados se desalinean o se rompen. Los canales que dependen de una pendiente suave y constante, de pronto dejan de fluir como deberían. Incluso los edificios que al principio se ven bien, empiezan a delatarse. Los pisos se inclinan, las puertas pueden negarse a cerrar, y fracturas largas aparecen en las paredes. Los pozos también se ven afectados. Conforme el suelo se compacta, aplasta las capas de roca subterránea como una prensa. Esto bloquea el flujo, convirtiendo un pozo funcional en un agujero seco. Básicamente, de tanto bombear, estamos rompiendo la bomba. Pero puede empeorar. Estos problemas se extienden por cuencas enteras, lo que significa que el daño puede aparecer lejos de donde empezó el hundimiento.
Para cuando el daño en la superficie se hace obvio, los cambios subterráneos que lo causaron ya pueden ser irreversibles. Eso significa que el verdadero reto no es reparar las grietas visibles, sino lidiar con el suelo que sigue cambiando lentamente debajo de ellas. Entonces, ¿se puede detener o quizá revertir? Esta es la dura realidad. No hay botón de deshacer para esto. Una vez que esa roca subterránea se aplasta, queda aplastada. Lo mejor que podemos hacer es pisar el freno y evitar que empeore. Una opción es la recarga artificial. Arizona ha construido sistemas enormes para mover agua por todo el estado. Uno de los más grandes es el proyecto de Arizona Central, un canal que se extiende por más de 530 kilómetros, llevando agua del río Colorado hasta el corazón del desierto. Vierten cantidades enormes de agua en campos vacíos gigantes llamados cuencas de recarga, dejando que se filtre de vuelta al subsuelo para represurizar la tierra. No está arreglando la esponja aplastada, ese daño ya está hecho. Es más como aflojar el agarre para no aplastarla más. No recuperas el espacio, pero puedes evitar que las cosas empeoren. El otro enfoque es más difícil. Arizona trazó líneas firmes en el mapa. Se llaman áreas de gestión activa. Y dentro de ellas, el uso de agua subterránea está estrictamente limitado. Ya no puedes simplemente perforar un pozo donde sea y bombear sin parar. El objetivo es evitar que una zona se hunda tan rápido que arrastre todo a su alrededor. En lugares como Phoenix y Tucson, donde estas reglas se aplicaron temprano, el hundimiento de hecho se desaceleró. En otras partes del estado donde el bombeo siguió siendo intenso y las reglas eran más relajadas, el suelo siguió bajando. No porque la idea no funcione, sino porque frenar la subsidencia solo funciona si se alivia la presión a tiempo. Arizona es solo el miembro más reciente del club de las ciudades que se hunden. De hecho, hay casos mucho peores en el planeta. Mira California. El Valle Central es básicamente el campeón mundial del hundimiento. Los agricultores han estado bombeando agua del subsuelo de manera tan agresiva y por tanto tiempo que en algunos puntos la tierra ha bajado más de 9 metros. Se ha puesto tan grave que los canales por gravedad están confundidos, porque al agua no le gusta fluir cuesta arriba. Luego está la Ciudad de México. El problema ahí viene de hace cientos de años. La ciudad se construyó justo encima de un antiguo lecho de lago drenado. Conforme se bombeó agua para sostener a una población creciente, el suelo empezó a hundirse. En algunos barrios, los edificios ahora están varios metros más abajo de donde estaban hace un siglo. Las calles se han repavimentado una y otra vez, no porque se desgastaran, sino porque la ciudad misma seguía bajando. Está pasando en todo el mapa. Desde pueblos costeros hasta grandes centros agrícolas, el suelo se está cansando de sostenernos. Arizona solo está demostrando lo sigiloso que puede ser esto. Transforma el mundo en silencio mientras nosotros estamos ocupados viendo nuestros celulares. Lo que te hace pensar. Si enormes pedazos del planeta pueden hundirse así de callados, ¿cuántos lugares están cambiando ahora mismo sin que nadie lo note? Realmente te hace reconsiderar la frase suelo firme. Tal vez la planta baja se convierta en sótano en 30 años. O tal vez es solo la Tierra pasándonos la factura por toda el agua que desperdiciamos sin pensar. Bueno, igual que Arizona, estos chistes son algo áridos, así que me detengo antes de hundirme más. Gracias por ver y no dejen que esta situación los hunda. Mientras ves este video, pedazos de continentes se están desprendiendo lentamente desde abajo y son arrastrados hacia el manto oceánico, una capa caliente, mayormente sólida, que se mueve lentamente bajo el fondo del mar. En cuanto estos fragmentos llegan al manto, pueden provocar erupciones volcánicas en partes del océano donde no hay volcanes. Además, cuando los continentes se separan, no solo ocurre en la superficie, sino también muy profundo. Pero eso lo veremos después. Este proceso puede continuar por decenas de millones de años. El nuevo estudio muestra que el interior de la Tierra es aún más dinámico de lo que pensábamos. También explica por qué muchas islas volcánicas, incluyendo la isla de Navidad en el noreste del Océano Índico, contienen niveles inusualmente altos de ciertos elementos químicos. El asunto es que estos elementos normalmente solo se encuentran en la corteza continental. Bueno, los científicos sospechaban que estos elementos aparecían porque fuerzas poderosas en las profundidades de la Tierra tomaban viejos pedazos de roca reciclados y los mezclaban en el manto. Este proceso funciona un poco como cuando mezclas dos ingredientes para hacer masa de pastel. Pero antes, los investigadores creían que esos elementos venían de dos fuentes principales: sedimentos que se hundieron en el manto cuando las placas oceánicas fueron empujadas hacia abajo, o de plumas del manto. Esas son columnas de roca caliente que ascienden desde lo profundo de la Tierra.
Sin embargo, estas explicaciones no encajan con todas las observaciones. En algunas áreas volcánicas, casi no hay señales de que la corteza haya sido reciclada. En otros lugares, el manto parece frío y demasiado cerca de la superficie para ser afectado por la roca caliente ascendente. Los científicos se preguntaban cómo podía pasar esto. Ahora sabemos que parte del material en esas regiones proviene de pedazos de continentes que se hunden en lo profundo del manto, y estos pedazos afectan a los volcanes que se forman arriba. El nuevo estudio también sugiere una idea curiosa. Los continentes no solo se separan en la superficie, también se despegan desde abajo. Y esto puede ocurrir a distancias mucho mayores de lo que los científicos pensaban. Los investigadores usaron simulaciones para descubrir cómo se comportan los continentes y el manto cuando son estirados por fuerzas tectónicas. Su trabajo se basa en investigaciones previas que muestran que cuando los continentes se dividen, fuerzas poderosas en el interior del planeta crean una ola en el manto. La ola se mueve a lo largo de la base del continente, a profundidades de unos 145 a 200 kilómetros. La ola se mueve extremadamente lento, como una millonésima de la velocidad de un caracol, y gradualmente arranca material de las raíces de los continentes. Estos fragmentos desprendidos son llevados hacia los lados, a veces más de 1000 kilómetros hacia el manto oceánico. Una vez ahí, pueden provocar erupciones volcánicas en el océano por decenas de millones de años. La investigación también muestra que el manto sigue sintiendo los efectos de la ruptura continental mucho después de que los continentes se han separado. Incluso después de que se forma una nueva cuenca oceánica, el manto sigue moviéndose, reorganizándose y transportando material enriquecido lejos de donde se originó. Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron datos geoquímicos de diferentes partes de la Tierra, incluyendo la provincia de montes submarinos del Océano Índico. Es una cadena de formaciones volcánicas que apareció después de que el supercontinente Gondwana se separó hace más de 100 millones de años. Sus modelos computacionales y pruebas químicas mostraron que justo después de que Gondwana se separó, mucho magma con químicos inusuales subió a la superficie. A lo largo de millones de años, esta firma química fue desapareciendo, mientras menos material subía de debajo del continente. El descubrimiento más inesperado es que esto ocurrió sin ayuda de esas columnas profundas de roca caliente que los científicos creían necesarias. Ahora, para tener una imagen más clara, echemos un vistazo al interior de nuestro planeta. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Nació de una enorme nube de polvo y gas que lentamente se enfrió, se encogió y se endureció hasta formar el planeta que conocemos hoy. Al enfriarse, metales pesados como el hierro y el níquel se hundieron hacia el centro, y los materiales rocosos más ligeros flotaron hacia arriba. Esto creó la estructura en capas de la Tierra, donde cada capa tiene propiedades únicas. La corteza es como la piel de la Tierra. Es la capa más externa de nuestro planeta, hecha de roca sólida. Está dividida en enormes piezas llamadas placas tectónicas, que se desplazan lentamente con el tiempo. Hay dos tipos de corteza, la oceánica y la continental. La corteza oceánica tiene de 6 a 10 kilómetros de grosor. Está cubierta con una delgada capa de sedimentos como arena, arcilla y conchas. Debajo hay rocas densas como el basalto, rico en magnesio. La corteza continental es más gruesa que la oceánica y está bajo los continentes. Está hecha de rocas más ligeras. Debajo de la corteza está el manto. Representa más del 75% del volumen de la Tierra. La parte superior del manto es bastante rígida, pero más profundo se vuelve suave y parcialmente fundido, lo que le permite fluir lentamente. Este flujo es lo que mueve las placas tectónicas. En el centro de la Tierra está el núcleo. Está hecho principalmente de hierro y níquel, y tiene dos capas distintas, el núcleo externo y el interno. El núcleo externo es una capa líquida de hierro y níquel. Está increíblemente caliente, hasta 6000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del Sol. El núcleo externo también genera el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación solar dañina. El núcleo interno es sólido, debido a la presión aplastante dentro del planeta. También está hecho de hierro y níquel. Ahora, la capa externa de la Tierra llamada litosfera
Está compuesta por la corteza y la parte superior del manto. Está dividida en grandes piezas llamadas placas tectónicas. Hay algunas placas muy grandes y muchas más pequeñas. 6 de las placas principales llevan el nombre de los continentes que cargan, como las placas norteamericana, africana y antártica. Pero incluso las placas más pequeñas juegan un papel importante. Por ejemplo, la pequeña placa Juan de Fuca es responsable de muchos volcanes en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Las placas se mueven como un montón de viejas bandas transportadoras. Se mueven muy lento, de 2 a 5 centímetros por año. Pero a lo largo de millones de años, este movimiento moldea la cara de nuestro planeta. La mayoría de los terremotos, volcanes y formación de montañas ocurren donde las placas se encuentran, se separan o se deslizan una junto a otra. Hay 3 tipos principales de límites de placas. Convergentes, cuando las placas se mueven una hacia otra. Divergentes, cuando se separan. Y transformantes, cuando se deslizan lateralmente una junto a otra. Cuando las placas tectónicas chocan, la corteza se arruga y se pliega, formando cordilleras. Hace unos 55 millones de años, India chocó contra Asia, creando lentamente el Himalaya, las montañas más altas de la Tierra. La colisión continúa hoy, así que las montañas siguen creciendo. El monte Everest, el punto más alto de la Tierra, podría incluso crecer un poquito más con el tiempo. En algunos límites convergentes, una placa oceánica se sumerge bajo una placa continental, en un proceso llamado subducción. La Tierra de arriba se eleva, formando montañas, y la placa que se hunde se derrite y provoca erupciones volcánicas. Así es como se formaron algunas montañas en los Andes de Sudamérica. Cuando 2 placas oceánicas chocan, una usualmente se desliza debajo de la otra, creando fosas oceánicas profundas como la fosa de las Marianas en el Pacífico Norte, el punto más profundo de la Tierra. Estas colisiones también pueden formar volcanes submarinos, que eventualmente emergen del océano y se convierten en cadenas de islas, como Japón. En los límites divergentes, las placas tectónicas se alejan una de otra. En los océanos, el magma de lo profundo del manto sube para llenar el espacio. Esto crea montañas y volcanes submarinos a lo largo de la grieta. Este proceso renueva el fondo oceánico y lentamente ensancha las cuencas oceánicas. Por cierto, un solo sistema de dorsales oceánicas conecta a todos los océanos del mundo, convirtiéndolo en la cordillera más larga de la Tierra. En tierra, cuando las placas se separan, forman valles gigantes, como el Gran Valle del Rift en África. Si este estiramiento continúa por millones de años, el este de África podría separarse y convertirse en una nueva masa terrestre. Un famoso ejemplo de límites transformantes es la falla de San Andrés en California. A diferencia de los límites convergentes o divergentes, los límites transformantes usualmente no crean montañas ni océanos, pero el movimiento de fricción puede causar terremotos poderosos, como el terremoto de 1906, que destruyó gran parte de San Francisco. Por fin puedes enviar el último informe del día y tomar un respiro. El fin de semana está a la vuelta de la esquina. Pero justo cuando estás a punto de presionar enviar, te alarma un leve retumbar debajo de tu escritorio. ¿Es el tren que pasa? Desafortunadamente, ese no es el caso. Es un volcán que te está hablando. ¿Qué? ¿Aquí, en Arizona? Así es. El suelo sigue moviéndose bajo Arizona y nos recuerda que la Tierra está viva. Pero no entremos en pánico. Proveámonos de algo de contexto. 20 estados de Estados Unidos tienen volcanes extintos, activos y dormidos. Entre esos estados se encuentran California, Nuevo México, Nevada, Utah y Colorado. La buena noticia es que los volcanes de Arizona están dormidos en este momento. Pero eso no significa que no puedan entrar en erupción en un futuro cercano, o no tan cercano. Ahora bien, ¿qué te parece viajar a Arizona para explorar las huellas de su pasado volcánico? Esas huellas están en los paisajes desérticos de este estado como las manchas en un dálmata. Existen campos volcánicos enteros al suroeste de Phoenix, al este de Douglas, cerca de Flagstaff, al norte de Kingman y cerca de la frontera con México. Lo más preocupante de estos campos es que, aunque no están activos en este momento, las erupciones en esta región ocurren aproximadamente cada 1000 años. Bueno, parece que ya ha pasado el tiempo. La última erupción volcánica poderosa y destructiva ocurrió hace unos 1000 años en el cráter Sunset. Este lugar merece más atención.
Y lo haremos, pero un poco más adelante. Primero, tenemos que hablar sobre los puntos calientes. No es el lugar donde puedes navegar por internet. En nuestro contexto volcánico, un punto caliente es un lugar donde enormes cantidades de calor funden la corteza superpuesta, la delgada capa exterior de la Tierra, y forman volcanes. Este calor proviene del manto, que se encuentra entre el denso y sobrecalentado núcleo de nuestro planeta y la corteza. ¿Quieres ver un ejemplo de este tipo de vulcanismo? Bienvenido a las Islas Hawaianas. La isla grande tiene sus volcanes activos porque, en este momento, está situada sobre el punto caliente. Las islas hawaianas más antiguas estuvieron allí también, pero más tarde se desplazaron hacia el noroeste. Sucedió porque fue en esa dirección a donde se movió la corteza oceánica sobre la que se encontraban, es decir, la placa del Pacífico. Ahora, observa las cuencas oceánicas del mundo. Sí, están salpicadas de islas que se asientan sobre puntos calientes, como Hawái. Islandia, Samoa y las Galápagos probablemente sean los ejemplos más famosos. Pero no pienses que los continentes no pueden albergar puntos calientes. Pueden, aunque son mucho menos comunes. Uno de los puntos calientes continentales más famosos es... apuesto que lo sabes. Sí, el que está debajo de la caldera de Yellowstone. Por cierto, una caldera es un cráter volcánico vasto, especialmente uno formado como resultado de una erupción gigantesca que llevó al colapso de la boca de un volcán. El punto caliente de Yellowstone es el responsable de Old Faithful y del resto de las fuentes termales y ollas de barro por las que es famoso el Parque Nacional. Hablando de Old Faithful, hagamos un pequeño desvío y prestemos más atención a esta maravilla de la naturaleza. Es uno de los géiseres más conocidos del mundo. La gente ha venido de todas partes para verlo durante más de un siglo. Lo increíble de este géiser es que su formación solo puede ocurrir bajo condiciones muy específicas, por eso son bastante raros. El magma bajo la superficie sobrecalienta bolsas de agua subterránea. La presión allí sigue aumentando hasta que al final empuja el agua hacia arriba con una fuerza inmensa. Un tipo de roca volcánica, la riolita, con alto contenido de sílice, recubre el túnel por el cual escapa esta agua. Básicamente forma un conducto único que puede soportar la increíble presión y el calor generados por el agua que erupciona sobre la superficie terrestre. Old Faithful fue el primer geyser nombrado en Yellowstone. Si vienes a visitarlo esperando que erupcione a cada hora en punto, vas a quedar decepcionado. En promedio, erupciona cada 91 minutos, lo cual tampoco está mal. Además, puedes descargar una aplicación especial que te proporciona el tiempo aproximado de la próxima erupción. Pero ten mucho cuidado y mantente alejado del sitio. El agua que brota del poderoso geyser alcanza los 95 grados. El vapor es aún más ardiente y llega a los 176 grados. Es suficiente para hornear un pastel. Pero volvamos a nuestros puntos calientes volcánicos. Los científicos todavía no entienden claramente por qué no hay muchos volcanes de punto caliente en la corteza continental. Una razón podría ser que la corteza continental es mucho más gruesa que la corteza oceánica, unas 4 veces más gruesa en promedio. Otra razón podría ser que la mayor parte de la corteza terrestre, alrededor de 2/3, es oceánica. Esto significa que hay menos corteza continental bajo la cual puedan formarse los puntos calientes. Apuesto a que aquellos que viven en Arizona apreciarán la siguiente información. Hablaremos sobre un campo volcánico justo en el corazón de este estado. El campo volcánico de San Francisco. Es una enorme área con más de 600 volcanes. Sí, en su mayoría son pequeños, pero no por eso son menos impresionantes. Están distribuidos en unos 4.600 kilómetros cuadrados en el norte de Arizona, un territorio gigantesco. Los científicos todavía están debatiendo si este campo volcánico realmente se encuentra sobre un punto caliente, pero en algo están de acuerdo. Los volcanes de esta zona son más jóvenes a medida que te mueves hacia el este. Y este patrón coincide con la placa norteamericana, que se mueve hacia el oeste sobre lo que podría ser un punto caliente estacionario debajo de la superficie de nuestro planeta. Increíble, ¿no? El alboroto volcánico de esa zona comenzó hace unos 6 millones de años. Entonces, en términos geológicos, es relativamente joven.
En cuanto a la erupción más reciente, ocurrió hace menos de 1000 años. El cráter Sunset, que mencioné antes, el que está cerca de Flagstaff, es el respiradero más famoso de esa erupción. Los sin agua tuvieron que abandonar sus hogares en el pueblo Wupatki debido a la erupción. Ese sitio ahora es parte del Monumento Nacional Wupatki, donde se puede ver cómo vivía la gente en esta región volcánica hace muchos años. Si vas a explorar esta zona, notarás que la mayoría de los volcanes son conos de ceniza de basalto, pequeños y empinados. La meseta de Colorado tiene condiciones climáticas bastante secas. Es por eso que los volcanes no se han desgastado mucho. Algunos de los mejores ejemplos de esos conos, como este, llamado el cráter SP, todavía se ven como si hubieran aparecido ayer. Pero mira alrededor. No son solo conos de ceniza. El campo volcánico de San Francisco también tiene un estratovolcán, además de algunas cúpulas de lava que se formaron a partir de rocas volcánicas, riolita y dacita, con más sílice que el basalto que puedes encontrar en lugares como Hawái. Esto significa que son más espesas y no fluyen con facilidad. De todos modos, el estratovolcán será una de las vistas más épicas que encontrarás mientras exploras este campo volcánico. Bueno, no el estratovolcán en sí mismo, sino los picos de San Francisco, los restos de esa gigantesca formación. Se elevan a más de 3.840 metros, como 4,5 Burj Khalifas colocados uno encima del otro. Esto convierte a las cumbres en uno de los hitos más grandes del norte de Arizona. No solo son impresionantes, sino también sagradas para los indígenas norteamericanos que han vivido en la zona durante muchas generaciones. A diferencia de los volcanes superactivos de Hawái, el campo volcánico de San Francisco se toma su tiempo. Miles de años entre erupciones. Pero no deberías relajarte todavía. Los geólogos dicen que es probable que haya otra erupción algún día. Probablemente ocurrirá en la parte oriental remota del campo, lejos de las grandes ciudades. ¡Uf! Y si la próxima erupción es parecida a la que formó el cráter Sunset, sería todo un espectáculo. Fuentes de lava y ríos de lava fluyendo. Al mismo tiempo, la siguiente erupción podría no ocurrir durante siglos, quizá incluso milenios. Hasta entonces, el... ¡Alerta! ¡Alerta! Dejen todas sus cosas y busquen un lugar seguro de inmediato. El continente del sur acaba de entrar en erupción. No es un simulacro. Ves personas corriendo por todas partes y gritando como locas. Los autos se estrellan entre sí. Toda la nación entró en pánico. Te encuentras en la costa sur de Australia, pero el cielo negro se extiende más allá de lo que el ojo puede ver. Tu amigo al sur de la India te llama y te cuenta lo mismo. Hay ceniza en el cielo y está lloviendo sobre ustedes. Escuchas un rugido a la distancia y tu estómago no es el culpable. Todos comienzan a alejarse de la costa. Las nubes negras se tragan todo lo que encuentran. Autos, árboles, edificios. No puedes ver nada de lo que te rodea. Todos están confundidos y asustados. Un tsunami alcanza las costas y cubre todo a su paso. Esto es la gran erupción antártica. La Antártida es un gran continente desértico cubierto de hielo. De hecho, técnicamente es el desierto más grande del mundo. También está sembrada de volcanes que no hacen demasiado. Los científicos descubrieron que hay 138 volcanes en la Antártida. 91 debajo de la superficie helada y 47 encima. Y puede que haya más, pero la mayoría de estos volcanes están inactivos. Para que un volcán entre en esta categoría, debe permanecer dormido durante los últimos 50.000 años. La última erupción volcánica fue la del monte Erebus en el sector oeste del continente. Es el volcán más activo en la parte sur del mundo y se encuentra a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es como si apilaras el rascacielos Burj Khalifa 5 veces. Hay muchos de estos volcanes esparcidos por todo el continente. En la región más concentrada, los volcanes se extienden por una distancia equivalente a la que hay entre Canadá y México. Y ni siquiera son todos. Los científicos han advertido que si uno de estos volcanes ocultos en el hielo entrara en erupción, derritirían la parte occidental de las tierras antárticas e incrementarían los volúmenes de deshielos que van a parar al océano. Esto elevaría los niveles del mar e inundaría territorios que ya corren riesgos actualmente.
Y eso sin mencionar el movimiento de las placas tectónicas, lo que provoca que parte del magma se cuele hacia la superficie. Imaginar lo que sucedería si un volcán enorme entrara en erupción es bastante aterrador. Pero ¿qué pasaría si todos los volcanes de la Antártida hicieran erupción al mismo tiempo? Imagina que eres parte de un grupo de científicos que están viajando en bote para realizar experimentos. Lo primero que sentirías es un cierto malestar. Notarías que la corriente es un poco más fuerte de lo normal. Mira a tus colegas científicos. Ellos tienen la misma expresión en la cara. Cuando llegas a la orilla y tomas todo tu equipo y tus instrumentos, las cosas no parecen normales. Pero hay trabajo que hacer. Vas a la base y te instalas. Lo mismo de siempre. En el terreno desierto, ves a algunos pingüinos emperador deambulando. Cazan, juegan y hacen cosas de pingüinos. De pronto se dirigen hacia el océano y se pierden de vista. Muchas otras aves antárticas también emprenden el vuelo hacia el horizonte. ¡Qué raro! Es entonces cuando el suelo comienza a temblar. Detrás de ti aparece una torre de humo que llega hasta el cielo. Las cenizas volcánicas pueden ser muy dañinas para cualquiera con problemas pulmonares, e incluso para las personas saludables. Los gases que contienen suelen esparcirse rápidamente, pero son perjudiciales para los humanos y provocan irritación en los ojos y la garganta. Si estás cerca, podrías necesitar una máscara antigás. O mejor aún, evacúa. Los gases y las cenizas son la parte más peligrosa de una erupción volcánica. Si bien la lava y las explosiones pueden parecer aterradoras, el humo en el cielo abarca a grandes distancias y hasta es capaz de detener los aviones cercanos. Miras a tus colegas y te dan la señal de que es hora de partir. Haz como los pingüinos y lánzate al mar, pero las aguas son extremadamente hostiles. Los rugidos se hacen cada vez más fuertes. De pronto ves más humo elevándose hacia el cielo, pero desde diferentes puntos. ¡Regresen al bote! Lo triste es que tuvieron que abandonar todos los instrumentos para sobrevivir. Llevar todas esas cosas solo los habría retrasado. Al menos están a salvo, por ahora. Volteas y ves una oscura pantalla de humo que cubre cada rincón del continente. Los volcanes tienen diferentes tipos de erupciones. No solo puede suceder que expulsen lava hacia el cielo, también hay tipos más agresivos y tipos más tranquilos. Algunos escupen lava y otros no. Todo esto depende del entorno, de la cantidad de gas que contienen, de si hay agua subterránea presente y hasta de la composición del magma. Así que hay buenas chances de que veas todo tipo de explosiones a tu alrededor. Ya te alejaste del continente antártico, pero está rodeado de lagos y capas de hielo gigantes. Haces lo mejor que puedes para maniobrar y esquivarlas, mientras la ceniza cae por todas partes. El cielo está oscuro, el humo bloquea el sol. La ceniza volcánica viene de todos los tamaños y puede provocar diferentes tipos de daños. Desde algo tan pequeño como una irritación ocular y pulmonar hasta asfixiar las cosechas y la vegetación. Y ese es el problema. En general, la ceniza volcánica es extremadamente densa. Si se acumula demasiada, puede provocar que las azoteas de los edificios colapsen. Y eso sin mencionar los caminos bloqueados y los problemas que trae a la vida marina. No, ese destello en el cielo no es tu imaginación. Las nubes de ceniza en el cielo son tan poderosas que crean campos eléctricos capaces de generar tormentas. Y estos chicos malos pueden interferir con las señales de radio y hasta provocar incendios. Además, esas nubes son extremadamente calientes por cuenta propia, como si no bastara con la lava para provocar incendios. Bueno. Pero algunos volcanes son explosivos y junto a las cenizas que vuelan por doquier hay rocas voladoras. Estos escombros sobrecalentados caen como meteoritos del cielo y pueden ser muy peligrosos. ¿Ves cómo las rocas se estrellan contra las capas de hielo y el agua que te rodea? Una vez que alcanzas una zona más o menos segura, eres testigo de cómo los volcanes alineados prolijamente detrás de ti expulsan fuego rojo y espeso. Pero no es que el agua esté tranquila. Los volcanes cerca de océanos y mares pueden llegar a provocar tsunamis. ¡Genial! Los terremotos submarinos sacuden el fondo del mar y producen olas enormes y poderosas, y ni siquiera pienses en surfearlas. Si hay volcanes escupiendo lava caliente, ¿por qué el hielo de la Antártida no se ha derretido aún? La respuesta yace debajo de la superficie terrestre. Las capas tectónicas apenas se mueven ahí abajo.
Es razonable decir que son bastante estables, así que, para una masa tan grande de tierra, el continente más frío de nuestro planeta, los pocos volcanes activos no alcanzan a derretir tanto hielo. La verdadera razón por la que el hielo está derritiéndose y los niveles del mar están aumentando se encuentra en la corriente oceánica cálida que rodea la Antártida. Pero en este caso todos los volcanes entran en erupción al mismo tiempo. Además de los volcanes descubiertos, quién sabe cuántos se encuentran bajo tierra y cubiertos en hielo. Y esa es la parte aterradora. Algunos de ellos están escondidos a una profundidad tal de la superficie helada que ahora se calientan con la lava que expulsan. Todo a tu alrededor comienza a desestabilizarse. El hielo en las cordilleras se quiebra de a poco, como latas gigantes de refresco que se agitan y se abren. La lava sale expulsada de las profundidades nevadas y genera grietas enormes en el suelo. Y así, el magma llega a la fiesta. Este intruso no invitado comenzará a derretir lo que lo rodea y hará que el suelo se desestabilice aún más. Lento pero seguro, el hielo alrededor de la Antártida se derretirá. Y si todo el hielo se derritiera, los niveles del mar de la Tierra se elevarían unos 70 metros. Eso quiere decir que las ciudades costeras quedarían sumergidas bajo el agua. Las corrientes oceánicas se alterarían y los huracanes y los tifones no se tomarían descansos. La vida marina estaría en peligro y muchas islas pequeñas desaparecerían por completo. Eso sin mencionar el humo en el aire, que viajaría por el mundo y suspendería muchos vuelos en la región sur. Y si los vientos fueran lo suficientemente fuertes, se verían interrumpidos en todo el mundo. Las economías se desplomarían y caeríamos en un pánico a nivel mundial. Emergencias sanitarias todo el año. ¿Sí? ¡Qué bonita imagen! ¡Oh! Cordilleras misteriosas ocultas bajo miles de toneladas de hielo. Criaturas extrañas con piel translúcida. Llanuras de nieve que cantan. La Antártida tiene sus propios secretos aterradores. Y ahora, un misterioso agujero de hielo del tamaño de Suiza que sigue abriéndose, y los científicos finalmente han descubierto por qué. Este agujero, llamado Polinia de Mud Rise, fue visto por primera vez en 1974 en el mar de Weddell. Desde entonces, ha estado jugando a las escondidas. A veces aparece, a veces desaparece por años. Y cuando aparece, cambia misteriosamente de tamaño. Durante décadas, los investigadores intentaron averiguar qué hace que se forme. Luego, en 2016 y 2017, la Polinia se volvió enorme. ¡Más de 30,000 kilómetros cuadrados! El agujero se mantuvo varias semanas durante el invierno. Fue la primera vez desde la década de 1970 que el mar de Weddell tuvo una Polinia tan grande y duradera. He aquí el asunto con el hielo marino de la Antártida. En verano, el hielo está en su tamaño más pequeño, 2.700.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Eso se considera pequeño. Para el invierno, se extiende a unos impresionantes 18 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 4% de la superficie de la Tierra, con extrañas baldosas blancas. La mayor parte de este hielo crece durante la noche polar, que dura semanas, sobre las plataformas de hielo flotante alrededor del continente. Estos agujeros en el hielo, llamados polinias, suelen formarse cuando fuertes vientos desde el interior empujan las baldosas de hielo hasta que se separan. Ese mismo viento frío también congela más agua de mar dentro del agujero, añadiendo más trozos a la capa de hielo. Pero la Polinia de Mud Rise no está cerca de la costa, donde esos vientos normalmente ayudan a hacer agujeros. En el océano abierto, agujeros como este son raros. Añade el hecho de que el hielo de todo el océano austral ha estado disminuyendo, y no es de extrañar que los científicos se quedaran desconcertados. ¿Qué condiciones exactas están creando este obstinado y gigantesco agujero de hielo? Para descifrar el misterio, los científicos se sumergieron en una montaña de datos satelitales, sensores flotantes, incluso información de animales marinos etiquetados. Además, contaban con años de observaciones pasadas. Y encontraron algo raro. En 2016 y 2017, la corriente circular del océano Weddell, conocida como el giro de Weddell, fue más fuerte de lo habitual. Este empuje extra facilitó que agua salada y más cálida de las profundidades alcanzara la superficie.
La Polinia se sitúa sobre una montaña submarina llamada Mud Rise. Durante esos grandes años de Polinia, la corriente más fuerte provocó que la sal se acumulara alrededor de este pico sumergido. En la superficie, el viento azotaba, creando un efecto de sacacorchos. Esta agua más salada era arrastrada hacia arriba. La sal adicional disminuyó el punto de congelación del agua superficial, permitiendo que la polinia de Mud Rise se formara y permaneciera. Las polinias son importantes para el planeta. El agua densa y salada formada en estos agujeros puede recorrer enormes distancias, extenderse por el océano global y afectar el clima en todas partes. Pero estos magníficos agujeros no son los únicos fenómenos fascinantes y misteriosos por los cuales es famosa la Antártida. ¿Qué tal lagos subterráneos? O mejor dicho, lagos bajo el hielo. Porque hay lagos enteros escondidos bajo el grueso hielo antártico. Los científicos los encontraron por primera vez en 1970 usando radares, y ahora piensan que hay alrededor de 400 lagos situados bajo unos 3 kilómetros de hielo en las zonas exploradas. Estos lagos probablemente se formaron después de que la Antártida se separó de Gondwana, el antiguo supercontinente. Sorprendentemente, el agua de los lagos no se congela porque el hielo que está encima presiona demasiado fuerte. Es cuestión de física. El más grande de todos es el lago Vostok, descubierto en la década de 1990. Se encuentra a algo más de 3 kilómetros debajo del hielo. Los científicos han perforado para tomar muestras y el agua que extrajeron estaba a unos 3 grados bajo cero, a pesar de que el lago ha estado atrapado bajo el hielo por más de 20 millones de años. También está el lago Whillans. En 2014, los científicos hicieron un descubrimiento asombroso allí. Encontraron una colonia próspera de microorganismos a más de 1 kilómetro bajo el hielo. Esas diminutas criaturas nunca vieron la luz del sol ni respiraron aire fresco. En su lugar, utilizaron metano y amonio como energía para crecer. Otra maravilla se esconde a simple vista en el Valle Seco de McMurdo. Es una cascada que parece sacada de una película de terror. Agua de un rojo brillante, como sangre brotando de una herida en el hielo, cae desde 5 pisos del glaciar Taylor hacia el lago Bunny. ¿Aterrador? Pero en realidad hay una explicación científica para esto. El agua que alimenta las cataratas de sangre fue parte de un lago salado. Ahora está aislada de la atmósfera porque se formaron glaciares sobre ella. Atrapada a casi 400 metros bajo tierra, el agua se ha vuelto extremadamente salada, 3 veces más salada que el agua de mar. Y no puede congelarse. Esta agua subterránea también está cargada de hierro y carece de oxígeno y luz solar. Cuando se filtra lentamente a través de una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, el hierro se oxida y hace que el agua adquiera ese inquietante color rojo oscuro. Con estos paisajes aterradores, la Antártida podría parecer un desierto helado. Un frío gélido, casi sin lluvia y vientos que podrían derribarte. La temperatura más fría registrada en la Tierra fue allí, 90 grados bajo cero. Y aún así, la Antártida es hogar de una fauna realmente extraña. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que nada podría sobrevivir bajo todo ese hielo. Resulta que estaban muy equivocados. Hay todo tipo de criaturas que se han adaptado a ese entorno brutal. Microbios diminutos, crustáceos, calamares colosales y arañas tan grandes que sus patas podrían cubrir un plato de cena. También habitan bajo el hielo gusanos gigantes con cerdas doradas brillantes y enormes mandíbulas dentadas. Y luego está el pez hielo, un pez completamente transparente con ojos enormes y órganos que puedes ver a través de su piel. Estos peces tienen proteínas anticongelantes para sobrevivir en las aguas heladas y no pueden habitar en lugares más cálidos. Aún más extraño, no tienen hemoglobina, la proteína que hace roja la sangre. En otras palabras, sobreviven sin lo que mantiene vivos a la mayoría de los animales.
Pero la Antártida no siempre fue el desierto helado que conocemos hoy. Hace millones de años, antes de la edad de hielo, en realidad era cálida, exuberante y llena de vida. Quizá incluso albergó civilizaciones antiguas. Difícil de imaginar, ¿verdad? Los científicos descubrieron esto tras encontrar madera fosilizada, restos de árboles tropicales e impresiones de hojas, y todo apunta a la existencia de selvas tropicales. Además, han desenterrado fósiles de animales marinos, aves y dinosaurios del período Cretácico. Incluso criaturas diminutas dejaron su huella. Alas de escarabajos fosilizadas de hace 14 a 20 millones de años, fósiles unicelulares e, increíblemente, células de esperma de 50 millones de años preservadas en la cáscara de huevo de un gusano extinto. Entonces, no te sorprenderá que te diga que debajo de las gruesas capas de hielo de la Antártida hay una enorme cadena montañosa oculta. Las montañas Kamburtsev se extienden por unos 1.200 kilómetros y se elevan hasta casi 3.000 metros, alrededor de un tercio de la altura del monte Everest. Y todo esto está sepultado bajo 2.000 a 4.000 metros de hielo. Las montañas fueron descubiertas en 1958. Los científicos notaron un delgado parche de hielo y algunas lecturas de gravedad mientras cruzaban el continente. Aunque nadie ha visto directamente esas montañas, los investigadores utilizan radares para mapear su forma y hacer lecturas gravitacionales y magnéticas para estudiarlas hasta su base. Quizás la parte más sorprendente es que las Kamburtsev tienen alrededor de 1.000 millones de años. Así que, en teoría, deberían haberse erosionado hace mucho tiempo. ¿Cómo es que aún se mantienen en pie? Es un misterio. La mayoría de los científicos piensan que un manto con... ¡Vaya! Los científicos predicen una erupción volcánica que probablemente será una de las más destructivas en la historia de nuestra especie. Hay una probabilidad de 1 en 6 de que ocurra este siglo, y podría cambiar el clima aún más y poner en peligro la vida de millones de personas. En enero de 2022, el volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai entró en erupción en el Océano Pacífico Sur y generó una gran explosión. Envió tsunamis hasta Japón, Norteamérica y Sudamérica. El Tonga en sí sufrió un duro golpe, con daños que costaron casi el 20% de toda la economía del país. Ahora, investigadores del Instituto Niels Bohr de Copenhague han estudiado muestras de hielo de Groenlandia y la Antártida, y sus hallazgos son preocupantes, ya que predicen un posible desastre volcánico global. Dicen que hay una posibilidad real de una erupción mucho mayor, unas 10 a 100 veces más grandes que la del Tonga. En el pasado, erupciones de este tamaño solían cambiar el clima e incluso provocaron el colapso de civilizaciones. A pesar de los riesgos futuros de erupciones volcánicas, los expertos dicen que el mundo no está preparado en absoluto. Michael Cassidy, un vulcanólogo de la Universidad de Birmingham, advierte que no se realizan esfuerzos suficientes para manejar un desastre como este. Dice que la NASA y otras agencias espaciales gastan miles de millones en defensa contra asteroides. Pero una supererupción volcánica es mucho más probable que el impacto de un asteroide. Y en este momento, no hay un plan global para lidiar con una erupción gigantesca, a pesar de que probablemente sea mucho más destructiva. La última erupción de magnitud 7 ocurrió en 1815 en el monte Tambora, en Indonesia. Entonces, miles de personas perdieron la vida en solo unos días. El desastre también alteró el clima y causó escasez de alimentos a nivel mundial, lo que afectó a millones. Esa erupción fue la más grande en la historia registrada. Lanzó una enorme nube de partículas al cielo. Esas partículas bloquearon la luz solar, enfriaron el planeta y causaron caos a nivel mundial. El año posterior a la erupción se conoció como el año sin verano. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron, la hambruna se extendió y una pandemia de cólera estalló, lo que llevó a la pérdida de decenas de miles de vidas. Un hecho sorprendente. La erupción pudo haber incluso inspirado a Mary Shelley a escribir Frankenstein mientras estaba atrapada en su casa durante el muy frío verano de 1816 en Suiza. Desde entonces, muchos volcanes han entrado en erupción,
pero ninguno ha igualado la magnitud del Tambora. Ahora, más de 200 años después, los científicos advierten sobre una nueva amenaza de supervolcán. Otra supererupción podría estar en camino y el mundo podría no estar preparado. Así que, mientras los científicos discuten seriamente la probabilidad de la próxima erupción volcánica, los expertos piden medidas urgentes para prepararse antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que una erupción volcánica así en la actualidad podría ser incluso más devastadora que el año sin verano. A diferencia de aquella época, ya estamos lidiando con todo tipo de cambios climáticos y un sistema global más frágil, lo cual podría agravar aún más los efectos. El Dr. Michael Rampino, un científico geólogo, advierte que el mundo es más inestable ahora, y eso significa que una mega erupción en los tiempos modernos podría tener consecuencias aún más graves. Pero esta vez, los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles podrían hacer que las secuelas de tal erupción sean más frías en lugar de más cálidas. Así que la actividad volcánica podría poner en peligro a la humanidad. El Dr. Thomas Aubrey, un vulcanólogo, descubrió que en una atmósfera más cálida y más turbulenta, el gas de dióxido de azufre liberado por una erupción volcánica se dispersaría más rápido y más lejos que en el pasado. Este gas forma aerosoles de sulfato que reflejan la luz solar y provocan un enfriamiento global. Debido a que estas pequeñas partículas se distribuirían de manera más homogénea, habría un efecto de enfriamiento más fuerte que en 1815. Otro científico atmosférico de Cambridge explica que el tamaño de estas partículas en el aire es importante. Afecta la manera en que absorben la luz solar. Y en un clima futuro más cálido, una erupción podría hacer que el enfriamiento de la superficie sea un 15% mayor. Al mismo tiempo, todavía hay muchas incógnitas. Científicos de la Universidad de Ginebra dicen que apenas estamos empezando a comprender plenamente los impactos de tal suceso. También es difícil estimar con precisión los futuros riesgos de erupciones volcánicas, ya que tenemos muy pocos datos sobre erupciones antiguas. Para entender la actividad volcánica del pasado, los investigadores analizan núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como anillos de árboles antiguos, los cuales actúan como registros históricos de cambios climáticos. Estas mediciones sugieren que varias erupciones en los últimos miles de años enfriaron temporalmente el planeta entre 1 grado y 1,5 grados. Uno de los ejemplos más catastróficos es la erupción del Samalas en 1257, en Indonesia, que fue tan poderosa que probablemente desencadenó la pequeña edad de hielo. Fue un periodo de enfriamiento global que duró cientos de años. Más recientemente, la erupción del monte Pinatubo en 1991, en Filipinas, enfrió ligeramente la Tierra durante algunos años. Como esta erupción ocurrió en la era satelital, los científicos pudieron medir exactamente cuánto dióxido de azufre se liberó y cómo afectó a la atmósfera. Pero incluso con herramientas modernas como los satélites y los instrumentos sísmicos, los científicos todavía enfrentan dificultades para prever la próxima gran erupción volcánica. Afortunadamente, aunque no podemos predecir el momento exacto, sí podemos estudiar los peores escenarios para ayudar a las autoridades a prepararse. Esto incluye crear planes de evacuación y almacenar alimentos en caso de fallos en las cosechas globales causados por el enfriamiento volcánico. Los cambios en los patrones climáticos podrían hacer que los volcanes estén más activos. El derretimiento de los glaciares reduciría la presión sobre el magma subterráneo, lo que incrementará las posibilidades de una erupción. Además, una mayor cantidad de lluvias extremas, que son cada vez más comunes, puede filtrarse en las fisuras volcánicas y provocar potentes explosiones impulsadas por vapor. Esto puede afectar tanto a volcanes activos como inactivos. Debido a estos riesgos, los investigadores están mapeando los volcanes que son más vulnerables al cambio climático. Sus estudios muestran que la mayor amenaza de supervolcanes proviene de zonas como Islandia, Chile e Indonesia. Estos son lugares donde los glaciares se están derritiendo rápidamente o las precipitaciones están aumentando de manera dramática. Un estudio de 2022 encontró que 716 volcanes en todo el mundo,
Es decir, el 58% de todos los volcanes activos conocidos sobre la superficie podrían ser activados por lluvias extremas, lo que aumentaría la probabilidad de otra pequeña edad de hielo. Volvamos a la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que ocurrió el 15 de enero de 2022. Los científicos han confirmado que formó la columna de humo más alta que se ha registrado. El volcán, ubicado bajo el agua en el Pacífico Sur, envió una nube de ceniza a 57,000 metros de altura, es decir, más alto que cualquier erupción registrada anteriormente. Lo que hace esta erupción aún más notable es que fue la primera que alcanzó la mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera terrestre. La mesósfera comienza a unos 50,000 metros sobre la Tierra, donde los meteoritos empiezan a desintegrarse y forman estrellas fugaces. Para medir la altura de la columna de humo, los investigadores de la Universidad de Oxford y RAL Space utilizaron datos de 3 satélites meteorológicos geoestacionarios. Antes de esto, el récord de la columna volcánica más alta lo tenía la erupción del Monte Pinatubo en 1991 en Filipinas, que alcanzó los 40,000 metros de altura. Curiosamente, este tipo de medición solo fue posible gracias a la tecnología moderna de satélites, y hace una década nadie hubiera podido hacer esto. Otro volcán que deberíamos mencionar en relación con un potencial desastre volcánico global se encuentra en la península de Reykjanes en Islandia. Su última erupción tuvo lugar en noviembre de 2024, lo que provocó evacuaciones en las zonas cercanas. La erupción comenzó poco después de las 11 de la noche con Frankenstein, un tiempo increíblemente frío y toneladas de lava. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todas se remontan al Monte Tambora. Este volcán de Indonesia tuvo un impacto tan grande que las consecuencias se sintieron en Suiza incluso un año después, y estos lugares están separados por miles de kilómetros. Pronto podríamos enfrentarnos a algo similar de nuevo. Quédate aquí porque estoy a punto de revelar el lugar exacto donde se espera que ocurra la próxima erupción en 2025. En 1815, el Monte Tambora hizo erupción con una fuerza sin precedentes y envió una colosal nube de partículas finas a la atmósfera. Esta nube reflejaba la luz solar y provocó un enfriamiento global e incluso el año sin verano en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron y las familias de todo el mundo enfrentaron escasez de alimentos e incluso diversos problemas de salud. Dato curioso: Frankenstein apareció debido al clima anormalmente frío del verano de 1816. La autora, Mary Shelley, quedó atrapada en interiores en Suiza y escribió esta historia para pasar el tiempo. Pero ese es el único resultado positivo. En Inglaterra e Irlanda, la gente luchaba por encontrar comida. Las cosechas fueron muy malas y este año sin verano costó muchas vidas, todo por la erupción en Indonesia. Si bien muchos otros volcanes han hecho erupción desde entonces, ninguno ha tenido consecuencias tan dramáticas como el Tambora. Sin embargo, el profesor de climatología Markus Stoffel de la Universidad de Ginebra cree que las erupciones potencialmente graves no son solo cuestión de suerte, sino de tiempo. Así que depende de nosotros. Podemos quedarnos quietos y esperar lo inevitable o podemos empezar a prepararnos. Esta futura erupción ocurrirá en un mundo que es muy diferente del de 1815. No solo nuestro planeta está ahora más densamente poblado, sino que también hemos pasado por cambios irreversibles que afectan nuestra vida diaria. Bien, si piensas que los volcanes siempre son los malos del cuento, estás en un error. De hecho, han desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro planeta. Ayudan con la formación del terreno, el desarrollo de la atmósfera y la modulación del clima. Basta con mirar a Yellowstone, por ejemplo. Cuando la lava espesa emergió a la superficie, se extendió por el paisaje y transformó la zona para siempre. Cuando los volcanes hacen erupción, liberan una mezcla de lava, cenizas y gases, incluyendo dióxido de carbono. Pero no te preocupes, en comparación con las emisiones de los combustibles fósiles, la cantidad de los volcanes es bastante pequeña. Lo que realmente están vigilando los científicos es el dióxido de azufre, ya que puede tener un gran impacto en nuestro clima. Cuando ocurre una erupción volcánica importante, puede lanzar dióxido de azufre hacia la estratosfera, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de altura en la atmósfera.
Una vez allí, se transforma en diminutas partículas de aerosol que dispersan la luz solar y enfrían el planeta. Sin embargo, este efecto de enfriamiento no es inmediato. Esas partículas pueden permanecer durante un par de años e incluso circular por todo el mundo. Hoy en día, contamos con equipos especiales para monitorear las emisiones de dióxido de azufre desde el espacio. Tomemos como ejemplo el Monte Pinatubo en Filipinas. Durante su erupción de 1991, liberó alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Ahora bien, aunque eso es mucho, no fue tanto como en la erupción del Tambora. Aún así, el Pinatubo logró reducir las temperaturas globales en aproximadamente medio grado durante varios años. El Tambora, por su parte, bajó las temperaturas globales promedio en aproximadamente 3 grados. Sé lo que podrías estar pensando. Eso no es mucho. Pero créeme, marca la diferencia. Si el planeta se calienta solo 1 grado, podría afectar los niveles del mar. Los expertos piensan que podríamos ver un aumento de hasta 20 centímetros para finales de este siglo. Esto podría eliminar gran cantidad de tierras de cultivo y hábitats costeros, lo que sería un gran golpe para muchas comunidades. Entonces, tal vez una erupción volcánica que pueda enfriar el planeta sea como un mecanismo natural que nos ayuda. No exactamente. Aunque sí enfría el planeta, no te dejes engañar pensando que es el tipo de frescura que nuestro mundo necesita. Estos cambios de temperatura pueden afectar los cultivos, como ocurrió en 1816. También hay evidencia de que las grandes erupciones pueden interrumpir los patrones de lluvia y provocar así condiciones más secas en las regiones de monzón en África y Asia. Verás, el monzón de verano depende de la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano, la cual puede ser alterada por la actividad volcánica. Curiosamente, un clima más cálido puede potenciar los efectos de enfriamiento de las erupciones volcánicas. Los expertos explican que la formación y el movimiento de las partículas de aerosol dependen de las condiciones climáticas. A medida que las temperaturas globales aumentan, una circulación de aire más rápida puede dar lugar a partículas de aerosol más pequeñas, que son más efectivas para dispersar la luz solar y, por lo tanto, intensificar el efecto de enfriamiento. Los océanos también contribuyen a esta dinámica. Una superficie oceánica en calentamiento crea una capa estratificada que dificulta la mezcla de aguas cálidas y frías, lo que podría significar que las erupciones volcánicas enfrían principalmente la capa superior del océano y la atmósfera por encima de ella, según Stoffel. Además, el cambio climático puede influir directamente en los sistemas volcánicos. El derretimiento del hielo desencadenaría más erupciones al reducir la presión y permitiría que el magma ascendiera con mayor facilidad. Por otra parte, el aumento de las precipitaciones asociado al cambio climático puede infiltrarse en el suelo e interactuar con el magma, lo que podría provocar erupciones. Aunque la perspectiva de un periodo de enfriamiento debido a una erupción volcánica podría parecer beneficiosa en medio del cambio climático, los científicos advierten que los efectos podrían ser nefastos. Las consecuencias inmediatas podrían ser graves, especialmente para las 800 millones de personas que viven cerca de volcanes activos. Una erupción importante devastaría ciudades enteras. Por ejemplo, Campi Flegrei, ubicado cerca de Nápoles, Italia, está mostrando signos de aumento de actividad y amenaza la vida de alrededor de 1 millón de personas. Si eres de Oregón, ten cuidado, ya que los expertos dicen que este estado podría tener erupciones volcánicas. ¿Estás asustado? No lo estés. En realidad, no es tan aterrador como parece. Permíteme explicar por qué. Hay más de 80 volcanes en Oregón, pero no nos interesa ninguno de ellos en particular porque es un volcán submarino el que probablemente hará erupción en 2025. El monte submarino axial es el volcán más activo del noroeste del Pacífico. Sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido para el público debido a su ubicación a unos 480 kilómetros de la costa y más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. Aunque se espera que su próxima erupción no represente una amenaza de tsunami ni terremotos significativos en tierra debido a su profundidad y su distancia de la falla de Cascadia, los datos recopilados al estudiar sus erupciones pueden mejorar nuestro monitoreo de los volcanes más peligrosos. La llamamos una erupción amistosa, ¿te parece? En realidad, predecir erupciones es un esfuerzo complejo.
A menudo nos encontramos con titulares alarmantes, como Yellowstone está a punto de estallar. ¿Debemos tomar en serio estas afirmaciones? En realidad, no. Es cierto, Yellowstone se encuentra sobre un supervolcán activo que ha experimentado 3 grandes erupciones explosivas en los últimos 2 millones de años. La última erupción ocurrió hace unos 70,000 años, y la explosión más importante fue hace alrededor de 631,000 años, que formó la enorme caldera de Yellowstone. Naturalmente, muchas personas están interesadas en saber si Yellowstone volverá a hacer erupción y cuándo podría suceder. Afortunadamente, los científicos están utilizando nuevas técnicas para ahondar en estas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que es poco probable que Yellowstone pase por otra erupción importante en el futuro cercano. La razón es que el magma debajo del parque está dividido en una red de cámaras separadas. Aunque todavía hay una cantidad considerable de magma presente, no está lo suficientemente interconectado para sustentar una erupción. Estudios anteriores proponían la existencia de una capa inmensa de magma debajo de Yellowstone, pero los hallazgos recientes desafían esa idea. Para obtener una comprensión más clara de las dinámicas subterráneas, los investigadores utilizaron una técnica llamada magnetotelúrica, que emplea los campos electromagnéticos naturales de la Tierra en lugar de ondas sísmicas. Debido a que el magma es un buen conductor de electricidad, este método es particularmente efectivo para mapear rocas fundidas. ¿Y esos sonidos siniestros y retumbantes? ¿El suelo está temblando bajo tus pies? ¡Espera un momento! ¡Es mi estómago! ¿O podría ser el Monte Adams de Washington que está despertando? Es el volcán más grande del estado tanto en área como en volumen, y recientemente ha comenzado a mostrar signos de vida tras haber permanecido en silencio durante miles de años. Los científicos han notado un alarmante aumento en la actividad sísmica alrededor de la montaña. Y dado que la última erupción ocurrió entre hace 3,800 y 7,600 años, la humanidad seguía en la edad de piedra en ese momento, este repentino parloteo tiene a los científicos, digamos, inquietos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha instalado apresuradamente estaciones sísmicas temporales alrededor del Monte Adams para monitorear la situación. Al mismo tiempo, aseguran al público que no hay motivo para entrar en pánico. El Monte Adams no alcanza la altura del más conocido Monte Rainier, y aún así, cubre una vasta área y es el volcán activo más grande de Washington. Curiosamente, los registros indican que antes de septiembre de este año, el Monte Adams había experimentado en promedio solo un pequeño terremoto cada 2 o 3 años desde 1982. Y luego, el Observatorio Volcánico de Cascades y la Red Sísmica del Noroeste del Pacífico detectaron la asombrosa cantidad de 6 terremotos en un solo mes. ¡Septiembre! Todos estos sismos fueron bastante pequeños, con magnitudes que oscilaron entre 0,9 y 2 en la escala de Richter. Esto significa que eran tan débiles que no se sentían en la superficie. Además, las imágenes satelitales confirmaron que no hubo deformación del terreno en la zona. Por el momento, el USGS mantiene el nivel de alerta del Monte Adams en verde, o normal, por lo que no deberíamos preocuparnos de que el suelo se abra y trague pueblos y ciudades. Sin embargo, los sismos más recientes han motivado a la agencia a instalar equipos adicionales para un monitoreo más preciso. Una red tan expandida ayudará a los científicos a detectar incluso los terremotos más pequeños, lo que les permitirá comprender lo que ocurre bajo el Monte Adams. Este equipo adicional también podría arrojar luz sobre si esta actividad reciente es una señal de futuras erupciones o solo una anomalía aleatoria. Si el Monte Adams llegara a hacer erupción, probablemente produciría flujos de lava de movimiento lento en lugar de erupciones explosivas como el Monte Santa Elena. Después de todo, las erupciones pasadas solo han dado lugar a flujos de lava que se desplazaron tan solo unos pocos kilómetros desde el volcán, así que no deberíamos preocuparnos por eso. Algo más peligroso serían los lahares, que son flujos de lodo que pueden ocurrir cuando las cenizas volcánicas, las rocas y el hielo derretido se mezclan durante las erupciones. Han ocurrido lahares cerca del Monte Adams, incluso sin erupciones. Las rocas, debilitadas por procesos hidrotermales en la cima del volcán, de repente se desprendieron y crearon flujos de lodo rápidos y destructivos.
Precisamente por esta razón, el USGS categoriza al Monte Adams como un volcán de alta amenaza. Aunque no erupciona con frecuencia, representa grandes riesgos para los asentamientos cercanos. Otro volcán que deberíamos observar cuidadosamente es el Katla de Islandia. Es uno de los volcanes más poderosos y peligrosos del país. Su última erupción fue hace más de un siglo, en 1918. Pero si entra en erupción nuevamente, podría ser 10 veces más potente que otro volcán islandés cuyo nombre intentaré pronunciar, el Eyjafjallajökull, que hizo una erupción en 2010 y causó una interrupción total del tráfico aéreo en toda Europa. Una erupción del Katla podría liberar grandes cantidades de dióxido de azufre, el cual podría formar aerosoles de sulfato en la atmósfera. Estos aerosoles reflejan la luz solar, lo que traería como consecuencia un enfriamiento global temporal. Este fenómeno a menudo siguió a erupciones volcánicas catastróficas en el pasado. Aunque las erupciones son comunes en Islandia, la nube de ceniza del Katla probablemente se elevaría más en el cielo y cubriría áreas más extensas de Europa que la del impronunciable. Acarrearía la suspensión de vuelos y afectaría negativamente a las economías. Si el Katla entrara en erupción, también perjudicaría la agricultura, el suministro de agua y la calidad del aire. En 2014, los científicos notaron que una gran erupción podría incluso provocar un tsunami que recorrería la costa sur de Islandia hacia el mar. Sin embargo, el posible impacto de tal tsunami aún es incierto. El Katla tiende a hacer erupción de forma regular, cada 40 a 80 años, lo que significa que es estadísticamente muy probable que ocurra otra erupción pronto. Es por eso que permanece bajo estrecha observación científica. El Cumbre Vieja de las Islas Canarias entró en erupción recientemente, en 2021, y nos recordó su potencial destructivo. El flujo de lava de esta erupción fue devastador. Cubrió barrios enteros y llegó hasta el océano. Destruyó más de 3.000 hogares. Miles de personas tuvieron que ser evacuadas. ¿Qué fue lo más loco? Aunque el daño fue significativo, los científicos creen que podría haber sido mucho peor. Una erupción gigantesca del Cumbre Vieja provocaría el colapso de toda la ladera occidental del volcán en el Océano Atlántico y desencadenaría un megatsunami. Este tsunami hipotético podría haber formado olas de cientos de metros de altura. Estas olas podrían haber inundado las costas alrededor de la cuenca atlántica, incluyendo partes de los Estados Unidos y Europa. Por suerte, estudios recientes afirman que es poco probable un colapso de esa magnitud. Pero aunque la posibilidad de un megatsunami es baja, los científicos aún consideran prudente prepararse para las erupciones porque existe la posibilidad de un gran daño. Los flujos de lava que ocurren en este volcán tienden a ser extensos y peligrosos tanto para la vida humana como para la infraestructura de la isla. Si decides viajar a Ecuador, debes tener cuidado con el Cotopaxi, uno de los volcanes más activos de este país. Ha estado retumbando con erupciones menores desde 2022. Aunque estas erupciones han sido relativamente pequeñas, el Cotopaxi tiene un gran potencial para una erupción mayor, lo que mantiene a los científicos en alerta máxima. Si el Cotopaxi llegara a hacer erupción a gran escala, podría producir una enorme nube de ceniza de casi 20 kilómetros de altura y amenazaría la vida de unas 200.000 personas en el área circundante. Un peligro grave es la cima nevada del Cotopaxi, que se derretiría muy rápidamente en una gran erupción. Esto podría provocar inundaciones destructivas y deslaves que bajarían por la montaña y posiblemente llegarían a zonas pobladas. Esta combinación de actividad volcánica e inundaciones glaciares convierte al Cotopaxi en un volcán de alto riesgo. Una erupción poderosa podría ocurrir pronto, o podrían pasar años o incluso décadas, pero se han implementado esfuerzos de monitoreo para detectar cualquier señal de advertencia. El próximo volcán al que deberíamos prestar atención ya es célebre, el Monte Vesubio. Su erupción catastrófica del año 79 después de Cristo destruyó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano. Su última erupción ocurrió en 1944, pero el Vesubio sigue siendo altamente activo y representa un gran riesgo para la cercana Nápoles, una de las ciudades más grandes de Italia. Una gran erupción amenazaría a más de 3 millones de personas. Muchas de ellas viven en las cercanías o incluso directamente en las laderas del volcán.
Si el Vesubio hiciera erupción, sería un suceso explosivo con ceniza, roca y gas volcánico expulsados a velocidades muy altas. Y aunque no se espera un fenómeno tan destructivo por unos cientos de años, el Vesubio sigue siendo uno de los volcanes más vigilados del mundo, ya que tiene un verdadero potencial para causar daños catastróficos en una zona densamente poblada. Luego tenemos al Popocatépetl, a menudo llamado el Popo. Es uno de los volcanes activos más altos de América del Norte y se encuentra a unos 64 kilómetros de la Ciudad de México. Precisamente esta proximidad a un área metropolitana con una población de 22 millones de personas hace que el Popocatépetl sea especialmente peligroso. Una gran erupción podría enviar una enorme nube de ceniza sobre la Ciudad de México y causar interrupciones generalizadas. La ceniza taparía los sistemas de drenaje de la ciudad, contaminaría los suministros de agua y provocaría cortes de energía al generar cortocircuitos en los sistemas eléctricos. Además, los lahares podrían descender rápidamente por el volcán y alcanzar pueblos cercanos. El Popocatépetl ha mostrado actividad sísmica casi constante desde principios de la década de 2000 y las erupciones pequeñas son bastante comunes aquí. A principios de 2024 se registraron 13 erupciones menores, lo que alarmó a los pueblos cercanos. Al mismo tiempo, los vulcanólogos consideran que tales erupciones son normales para el Popocatépetl. Al hablar de volcanes extremadamente peligrosos, no se puede omitir el Parque Nacional de Yellowstone. Alberga uno de los supervolcanes más grandes del mundo. Su última erupción ocurrió hace unos 640,000 años. Pero si este monstruo entrara en erupción hoy, el impacto sería mucho más devastador para todo el planeta. Los estados más cercanos a Yellowstone